Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Química y Medio Ambiente y les recuerdo lo que estamos viendo los contaminantes orgánicos persistentes, vimos aspectos generales y lo ejemplificamos con el tema de los pesticidas, pero nos vamos a centrar en tres familias de contaminantes orgánicos persistentes que están normados a través de la Convención de Estocolmo, que uno de estos grupos de compuestos son los bifenilos policlorados, que lo había empezado en la última clase. Después nos siguen los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las dioxinas y los furanos. ¿Okay? Vamos a empezar, a pesar que lo habíamos empezado un poco en la última clase, vamos a empezar el tema de los PCBs para que recordemos algunos aspectos generales y nos centremos en las particularidades de los PCBs. Por supuesto que si tienen alguna pregunta me la van haciendo. Recordemos, porque esto ya lo dijimos, que los contaminantes orgánicos persistentes tienen la característica de ser persistentes, móviles y tóxicos. ¿Okay? Persistentes respecto a un tiempo de vida media en un sistema particular, móviles respecto a las vías de ingreso al ser humano, ya sea a través de vía trófica o a través de la respiración, y tóxicos en el sentido de los efectos nocivos que generan sobre la biota, particularmente para nosotros. Y en términos de parámetros, estaríamos hablando de dosis letal media, de su clasificación como agente cancerígeno, por ejemplo, de acuerdo a la IARC, lo que se traduce en un parámetro que vamos a ver a continuación, que es la ingesta diaria admisible, que hasta dónde nosotros toleramos el ingreso de esa sustancia a nuestro cuerpo sin generar daño. Todos estos aspectos nos permiten a nosotros estimar el riesgo de exponernos a estos contaminantes, que pasa por todos los parámetros anteriores, pero además situado en un contexto de exposición. O sea, yo puedo tener un contaminante orgánico súper persistente, súper tóxico y súper móvil, pero si no me expongo a este, no estaría en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo también incluye los parámetros de exposición. Pero lo que sí es cierto es que mientras más tóxico un compuesto, más riesgoso es. Okay, es un requisito necesario, pero no suficiente. Mientras más persistente, más riesgoso es, y así sucesivamente. Entonces, esos parámetros hay que tener en general para poder evaluar una sustancia química que sea arrojada al medio ambiente. Son parámetros generales, son insuficientes, como hemos discutido bastante en las últimas clases. El hecho de tener estos parámetros no me garantiza a mí que puedo predecir con certeza si realmente va a generar una sustancia, un efecto nocivo o no, pero sí al menos me permite estimar con cierta probabilidad si es que esto sería riesgoso o no para tomar decisiones informadas. Repito, decisiones informadas, no decisiones perfectas. Siempre han habido casos donde nos hemos equivocado y nos hemos dado cuenta después de décadas que algo que no consideramos riesgoso finalmente terminó siéndolo. ¿Okay? La ciencia no es una cosa exacta como se tiende a decir en los medios de comunicación. ¿Bien? Y dentro de lo que estábamos discutiendo de qué características estructurales debía tener una sustancia química para que sea persistente y para que sea tóxica, lo de móvil podríamos dejarlo entre comillas. Una característica común que tienen estas sustancias es que son aromáticas. Yo no digo que todas las sustancias riesgosas son aromáticas. Lo que sí estoy diciendo es que, en general, la mayoría de las sustancias de anillos aromáticos policíclicos tienden a ser tóxicos porque tienden a ser muy persistentes por la movilidad que tienen hacia las barreras celulares, ¿no es cierto? Tienden a ser muy móviles y además tienden a ser muy tóxicos, ¿no es cierto? Tienden a quedar, por ejemplo, a interrumpir procesos endocrinos o a generar mutaciones, etc. Entonces, en general, uno puede decir que una molécula es preocupante mirando su estructura, sin condenarla al castigo de las sustancias prohibidas, pero uno ya le pone ojo. ¿Okay? Yo siempre trato de inculcar en ustedes, los que están en el área de la química, esta típica visión que tiene hasta un arquitecto. Por ejemplo, un arquitecto ve un edificio y puede evaluarlo en base a su estructura. Nosotros como químicos deberíamos poder hacer eso, evaluar, en este caso en el contexto ambiental, evaluar qué tan riesgoso es ecotoxicológicamente una sustancia mirando su estructura. Obviamente que no se reduce toda la estructura, pero sí es muy importante. Y los bifenilos policlorados cumplen este requisito. Como discutimos en la última clase, los PCBs
Son dos anillos aromáticos conectados con un enlace covalente y están sustituidos en sus posiciones de sustitución, las que aparecen ahí, ¿no es cierto?, por aluros. Los PCB particularmente son cloros, a pesar que hay algunos sustituyentes que son flúor, por ejemplo, que de repente también se discute si se clasifican dentro de esta familia o no. El hecho es que estas sustancias son de carácter industrial. Hay una familia, hay 209 combinaciones que podríamos tener de compuestos clorados, pero el hecho de que tengan anillo aromático y clorado ya lo hace preocupante. Son extremadamente tóxicos, extremadamente persistentes, tuvieron un uso industrial muy extendido. Afortunadamente, en gran parte del mundo ya lo han ido prohibiendo, pero son tan persistentes que todavía existen rondando en el medio ambiente. Como discutimos en la última clase, la producción de PCB, que tiene una función como aislante eléctrico, tengo entendido, ¿no es cierto?, está presente en algunos transformadores eléctricos, sobre todo los más grandes, los que se ponen en los palopostes, por ejemplo. Si bien es cierto, se han ido reemplazando estos productos, y si ustedes ven, la productividad a lo largo de las décadas ha ido bajando, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, todavía están normados porque todavía andan circulando en el medio ambiente. Hay mucha chatarra electrónica que todavía está arrojando PCB al medio ambiente, a pesar que este no se produce mayormente. Y respecto a la toxicidad, bueno, aquí tienen ustedes algunos efectos estudiados a la salud de algunos PCBs. Y si ustedes ven la columna de la izquierda, ¿okay?, lo que más aparece ahí es cáncer de próstata, cáncer testicular, ¿no es cierto? Y las referencias que estudiaron esto tampoco son tan antiguas, o sea, tienen casi 20 años, lo cual para la ciencia igual es harto tiempo, pero en términos de estudio de la salud, si ustedes se fijan, a pesar que los PCB se dejaron de producir en masa más o menos a finales de los 90, los estudios de sus efectos todavía continúan después del año 2000. Aquí tienen otro estudio, ¿no es cierto? También se le asocia como una especie de capacidad disruptora endocrina. De hecho, bueno, aquí no sé si ustedes alcanzan a leer y traducir el inglés, ¿no es cierto? Esto es una cosa muy común que aparece en los disruptores endocrinos, y es que afectan la definición sexual de las especies que se están gestando. Por ejemplo, aquí como que tiende a feminizar las poblaciones. Aquí aparece uno de los efectos descritos. Este no es el único tipo de sustancias que hacen eso, que tienden a desequilibrar la proporción de machos hembras. Entonces claramente tiene, al parecer, un efecto endocrino, interrumpe ciertos procesos hormonales, o creo que se sustituye algunas moléculas, algunas hormonas por este tipo de sustancias. Aquí, bueno, la gente que sabe bioquímica sabrá mejor que yo esto. La principal vía de exposición a los PCBs dicen que es la trófica. Ya, por eso sale el presidente comiendo. ¿Por qué es la trófica? Porque los PCBs, como son muy persistentes y son muy apolares, tienden a acumularse en los alimentos grasosos. El presidente comiendo un choripán, por eso lo puse ahí. No para burlarme al presidente, sino que, a pesar que creo que todo ciudadano debe tener el derecho a burlarse del presidente, ¿ya? Pero lo que sí, lo que apunto es que las comidas grasosas tienden a acumular PCBs. Y las comidas grasosas no solamente son un choripán, ¿no es cierto? También estamos hablando de, por ejemplo, leche. Alguien había dicho algo y tenía el volumen bajo y parece que alguien había dicho algo y no escucha. ¿Dudas, consultas? Creo que a una compañera se le prendió el audio, profe. O sea, el micrófono. Pero ya, bueno, si tiene alguna pregunta me dices, porque me acabo de dar cuenta que tenía el volumen súper bajo el micrófono. Entonces, la sustancia, recordemos, ¿no es cierto? Esto lo dije, pero lo voy a recordar. El hecho de que una sustancia llegue al ser humano puede ser por 3 vías, recordemos, 3 vías. Una vía es la respiratoria. O sea, yo respiro una sustancia. Eso implica que las sustancias, por ejemplo, que tienen presiones de vapor alta, es muy probable que entren al cuerpo por vía respiratoria. Las sustancias que se arrojan en un estado físico sólido pero de partículas finas también tienen una vía de ingreso bastante expedita. Pero también una sustancia del medio ambiente puede llegar al ser humano a través de la cadena trófica, es decir, no la respiramos, pero la comemos indirectamente porque entre los productores primarios o los productores superiores se va acumulando, no todas se acumulan, pero este tipo de sustancias sí lo hacen,
se biomagnifican, ¿no es cierto?, en la cadena trófica, se van concentrando en los consumidores superiores. Entonces, claro, si me estoy comiendo un choripán de un animal herbívoro, ¿no es cierto?, bueno, me voy a estar acumulando PCB si es que ese animal herbívoro se comió hierbas ricas en PCB. Esa es la idea. Y aquí hay una tabla para que ustedes se den cuenta un poco los patrones comunes que estamos hablando. La tabla de algunos PCBs, ahí están numerados, recuerden que hay 209, creo que hemos dicho. Una tabla con algunas constantes que me dan un indicativo de su peligrosidad. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, aquí está el logaritmo de la constante octanol agua. Y si ustedes ven para esos PCB de la lista, y casi todos se mueven en esa magnitud, estamos hablando que la constante octanol agua es de 10 elevado a 4 para arriba. Por ejemplo, aquí hay una que es 10 elevado a 8. ¿Ok? O sea, son sustancias muy apolares. Muy apolares. Y eso obviamente que implica que la probabilidad de entrar en la cadena trófica a través de su afinidad por los lípidos, la grasa, ¿no es cierto?, es muy alta. ¿Okay? Aquí aparece, por ejemplo, que su solubilidad en agua es bastante baja, son unos pocos miligramos o menos de 1 miligramo por litro en condiciones normales. Por lo tanto, uno, ¿qué es lo que puede esperar? Que quizás el contacto dérmico o la acumulación en grasas en la vía de ingreso no es tanto tomar agua, ¿ok? O no es tanto con el vegetal directo, porque el vegetal directo algo de PCB puede agarrar a través del agua, pero muy poco, porque es poco soluble. Pero el vegetal, cuando es consumido, se va bioacumulando a través de los tejidos grasos de los animales superiores. Entonces ahí uno puede hacer como una especie de predicción más o menos fundada de qué pasaría si un transformador eléctrico se rompe y qué hace líquido que es casi puro PCB expuesto al aire. ¿Okay? Las presiones de vapor son bastante bajas, ¿ok? O sea, comparado con la presión de vapor del agua, que es miles de veces más grande que este, ¿no es cierto? Pero fíjense que a pesar que son bastante bajas las presiones de vapor, igual tienen una movilidad atmosférica enorme. Son poquita la masa que va para la atmósfera, pero son tan estables que, insisto, se han detectado en todo el globo terrestre. ¿Ya? Entonces, con eso uno se va formando más o menos un panorama de esto. ¿Ya? Esa es una primera tabla que les quería mostrar para que ustedes se hagan una idea. Por ejemplo, si yo comparara esto con el metanol, que es muy tóxico, ¿no es cierto? Acuérdense que el metanol es cancerígeno clase 1. O sea, ¿de qué es tóxico? El metanol es tóxico. Tiene una presión de vapor gigante, ¿no es cierto? O sea, que uno ingrese metanol, si es que no se lo toma, ¿no es cierto? Que lo ingrese vía respiración es muy probable, pero su persistencia es muy, muy baja. O sea, el metanol se oxida rápido, se desintegra rápido, entonces no es tan persistente y no forma parte de los compuestos orgánicos persistentes, lo cual no quiere decir que no es tóxico, no quiere decir que no es peligroso, pero las situaciones de riesgo ambiental son casi cero. La gente que se intoxica por alcohol es casi porque quiere, ¿ya? No porque hubo un accidente ambiental que lo afectó indirectamente. Aquí tienen ustedes algunas tablas de tiempo de vida media de algunos PCBs. Obviamente que los tiempos de vida media dependen del sistema. ¿Ya? Los compuestos orgánicos persistentes no tienen tiempos de vida media, tienen tiempos de vida media en un sistema. ¿Okay? Por ejemplo, acá aparecen PCBs que aquí los clasifican de acuerdo a su grado de cloración. PCB con 1 cloro, con 2 cloro, con 3 cloro, pueden tener hasta 10 cloro. ¿Okay? Y es cuánto duran, por ejemplo, el tiempo de vida media en el suelo. Fíjense, en el suelo tienen tiempos de vida media hasta 6 años algunos. Y recuerden que esto es tiempo de vida media, o sea, es para que baje la concentración recién a la mitad. No es para que desaparezca del suelo. ¿Okay? O sea, si uno hiciera una extrapolación a cuánto tomaría que se disipara o desintegrara el 95% de un PCB que va para un suelo, o sea, son varias veces esto. ¿Okay? En el agua también de 8 meses a 6 años, ¿no es cierto? Y en el aire, claro, tienden a durar un poco menos. Hay algunos que siguen durando años, otros que duran un poco menos, porque claro, en el aire la reactividad es mayor. En estado gaseoso o en un fluido gaseoso,
hay más energía cinética, hay más exposición a la radiación ultravioleta. Bueno, ahí obviamente tienden a durar menos. Pero estamos hablando de varios años. Es decir, le he mostrado tabla de toxicidad, genera cáncer por todos lados, de persistencia, tiempo de vida media, y además le mostré la constante octanol-agua, lo que muestra que es muy móvil hacia los tejidos grasos. ¿Okay? Ya ustedes comprenderán que con este dato, como les mencioné, ¿no es cierto? Sobre todo hay que tener especial cuidado en las mujeres que están en estado de embarazo, ¿no es cierto? Claramente no deberían estar cerca de aparatos eléctricos muy sofisticados, ya, sobre todo los que manejan altas temperaturas. Es una fuente de poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, cosas por el estilo. Ahí tienen algunas propiedades físicas, ¿no es cierto? Solubilidad en agua, presión de vapor. Repito, es bastante baja si la comparamos con el agua, el metanol, que tienen presiones de vapor, ¿no es cierto?, en milímetro mercurio por sobre la unidad, algunos de ellos. Pero insisto, son suficientemente altas para que dada su persistencia igual se distribuya muy rápido en todos los estratos ambientales. De hecho, esa es una de las características que tiene esta sustancia. Cada vez que se han hecho monitoreos ambientales en aire, agua y suelo y biota, están en todos lados, en mayor o menor proporción, pero están en todos lados. El estado físico original es líquido, si son aceites aislantes. Esa es la idea. Punto de ebullición sumamente alto. Aquí tienen ustedes algunos resultados de un monitoreo ambiental general. Este es como una tabla de un review, ¿ya? Que más o menos entrega los valores típicos. No es que ahí abarca todo el mundo, pero más o menos los valores típicos entre los cuales se encuentran los PCBs en el aire, ¿cierto? Entre 0,1 a 20 nanogramos por metro cúbico. En el agua, menos de 1 microgramo por litro, o sea, estamos hablando de 0,001 nanogramo 908. En los sedimentos, ya estamos hablando de nanogramos por gramo, o sea, esto es microgramos por kilo, ppb, ¿no es cierto? De 1 a 6000, o sea, llega hasta los ppm. ¿Ok? Plancton lo mismo, recordemos que es nanogramo por gramo, o sea, nanogramo es 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Serían 10 a la menos 9 gramos por gramo. Eso es lo mismo que decir 10 a la menos 6 microgramos por kilo. ¿Ok? Entonces, claro, cuando pasamos nanogramos, perdón, esto es lo mismo que microgramos por kilo, nanogramo por gramo es igual a microgramos por kilo, es ppb. O sea, tenemos que multiplicar estos valores dividirlos por 1000 para tener ppm, ¿ok? Estamos hablando que estamos alrededor de hasta 20 ppm en plancton, es bastante, ¿ya? Ahora, cuando digo que es bastante, lo digo por un dato que ustedes por ahora no manejan, ¿no es cierto? Que se lo voy a mostrar un rato más, que es más o menos cuánto es lo que aguantamos nosotros, porque esto es un ejercicio que quiero que hagamos en este curso. De hecho, esta va a ser la última evaluación parcial que vamos a hacer. Es, dado un contexto ambiental, ¿qué tanto riesgo es estos contaminantes para nosotros? ¿Ya? Les voy a mostrar unos datos hasta dónde aguantamos nosotros, en términos de la ingesta de esto. Los PCB no tienen ningún rol biológico, o sea, ojalá ingiriéramos cero, ¿ok? Pero como no se puede porque están en todos lados, ¿no es cierto? Como ustedes ven, en el aire, en el agua, en sedimento, en plancton, en invertebrados, pescados, huevos, en humanos, están en todos lados, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde aguantamos? Fíjense que los monitoreos en humanos, ¿no es cierto? Claro, ahí pueden ser monitoreos normalmente en leche materna, es donde más se hace monitoreo. Son unos cuantos ppm, ¿ya? Miren, aquí tomé esta tabla para que ustedes se hagan una idea del efecto que tiene la actividad industrial en los PCB. Aquí tiene usted un monitoreo, voy a marcarlo acá para guiarle la vista. Aquí tiene usted un monitoreo en aire y en agua. ¿Ok? Pongan atención en lo siguiente. Área industrial alemana. O sea, un monitoreo de aire, donde determinan los PCB, ¿no es cierto? En un aire industrial de Alemania. ¿Ya? O sea, en una zona industrial.
Si ustedes comparan los valores de PCBs que encontraron en el aire de una zona industrial, así como análogo a ir a tomar una muestra de PCB, no sé, pues en Puchuncaví, por ejemplo, y ustedes comparan con los valores que encontraron de los mismos PCBs, pero en una zona no contaminada, o sea, alejada de zonas industriales, si ustedes ven la relación, es 1:1000 aproximadamente. No sé si se dan cuenta. La zona no contaminada no es que tenga cero o no detectado de acuerdo a los metaanalíticos, no. Hay un valor medible, ¿no es cierto? Cuantificable, disculpen, hay un valor cuantificable y el valor que está en la zona industrial es 1000 veces más alto. De eso estamos hablando. ¿Okay? Ahora, el hecho de que sea 1000 veces más alto no lo vuelve necesariamente peligroso. Va a depender de nuestra tolerancia. ¿Okay? Porque a lo mejor nuestra tolerancia es 100.000 veces ese valor. No lo sé, les voy a mostrar los valores más adelante. ¿Dudas? ¿Consultas? Pero en Chile, por ejemplo, ¿como cuánto es en la comparación? Mira, yo estudio de PCB en Chile, no he encontrado ninguno a la fecha. Nada. Ya. Si ustedes encuentran alguno, me lo mandan. Yo he encontrado algunos pocos estudios del otro contaminante que hay, que es pH. Sí, ahí he encontrado algunos estudios, muy poquitos. De PCB no, y de la otra familia que vamos a ver, de dioxina, tampoco. ¿Ya? Porque la determinación de PCB es re complicada. Los muestreos son muy complejos. Y además, si ustedes ven, esto se mueve en nanogramos. Entonces se requieren metaanalíticos no solamente selectivos, sino que súper sensibles. Entonces, muy pocos laboratorios en Chile, si es que hay alguno, ¿okay? Pues, tienen como la capacidad técnica para hacer este tipo de análisis. Yo sé, a mí me consta que en el caso de los pH, que es menos complicado que este, ¿cierto? En el caso de los pH, en Chile, algunas pocas universidades hacen ese análisis con bastante dificultad. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón de esto? Quizá aquí me va a pasar la química analítica, que también es mi especialidad, pero la razón es que como estos contaminantes están distribuidos en todos lados, si yo quiero hacer un análisis químico de estos contaminantes, de muestras que tengan estos contaminantes, necesito laboratorios de atmósfera limpia, porque como están en todos lados, las muestras se contaminan naturalmente. Entonces se requieren laboratorios con aire filtrado, limpio, presión positiva, hay que cambiarse la ropa cuando uno entra, ¿no es cierto? Y yo hasta donde sé, ¿no es cierto? No conozco ningún laboratorio en Chile que tenga esa sofisticación. Normalmente ese tipo de muestras se mandan al extranjero. En Chile no hay mercado para invertir en laboratorios tan complejos. No hay mercado. Hasta donde sé. Por supuesto, si ustedes saben algo nuevo, me lo dicen para informarme, pero hasta donde sé. Yo los laboratorios más sofisticados que he visto, que me consta por los congresos analíticos donde van a presentar trabajo, es Agrichem en Santiago, que tiene una parte analítica de lujo. Algunos laboratorios mineros, pero no están ni cerca de llegar a ese nivel de sofisticación. Profe, pero esa comparación que sea 3,3 nanogramos en zona industrial y 0,003 nanogramos en zona no industrial, ¿es harto o es poco? Porque como que no dimensiono bien la O sea, diferencia. si estamos hablando de contaminación, claro, ¿No? está 1000 veces más concentrado, por lo tanto más contaminado, que una línea base no industrial. La relación 1:1000 es bastante para cualquier sustancia química. Ahora, el hecho de que una sustancia esté 1000 veces más concentrada que su línea base, por así decirlo, no implica necesariamente que es riesgoso, porque eso ya depende de la tolerancia. ¿Ya? Porque a veces nosotros toleramos muchas sustancias y otras las toleramos menos. Por ejemplo, te pongo un caso. La cantidad de aluminio que comemos solamente porque freímos un huevo en una paila, ¿no es cierto? Es enorme, es enorme. Porque tenemos una tolerancia al aluminio tan grande, ¿no? Que en realidad no es riesgoso hasta donde yo sé. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene como el equilibrio, ¿ya? Es la tolerancia. Riesgoso para nosotros los humanos, ¿ya? Incluso hay que ser súper preciso porque los rangos de tolerancia también se dividen en riesgoso para humano adulto, riesgoso para infante,
que no es exactamente igual. Obviamente que uno espera, y así es, ¿no es cierto?, que para los niños es menos riesgoso. Claro, mira, yo Benjamín, los parámetros que conozco de ingesta diaria tolerable, el TDI, que se llama como por su sigla en inglés, Tolerable Daily Intake, ¿ok? Yo lo he visto solo en humanos, no lo he visto en animales. En animales, por el contrario, como los animales normalmente se utilizan como sujetos de experimento para evaluar indirectamente la toxicidad, lo que existe en animales es la dosis letal. ¿Ya? Que claro, la dosis letal es una estimación de letalidad asumiendo que el animal se comporta parecido al humano. Una cosa así. ¿Ya? Con toda la parte ética que ya discutimos que ustedes pueden tener dudas, digo. Pero así encontrar que alguien haga estudios de TDI para perros, como para evitar que un perro se intoxique y viva una vida saludable. Si bien es cierto, la sociedad se ha vuelto muy animalista últimamente, no he visto ese nivel de animalismo, así como estudio de toxicidad para preservar la salud de los perros, ¿sí? Por ejemplo, no lo he visto. Miren, esta tabla quizás no les dice mucho a ustedes, pero se la puede tratar de explicar haciéndole una especie de pequeño spoiler. Dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, por lejos la familia más tóxica, no necesariamente la más riesgosa, pero sí la más tóxica, son las dioxinas. ¿Ya? Y esta tabla que estoy mostrando acá es cómo sería la toxicidad de varios PCBs, aquí lo voy a marcar, cómo sería la toxicidad de estos PCBs, no están todos obviamente, son 209, faltan algunos, comparado con la dioxina más tóxica. ¿Cuál es la dioxina más tóxica? La TCDD, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Tetraclorodibenzo-dioxina, ¿ya? Los PCB, siendo tóxicos, bastante tóxicos, ¿ok? Su toxicidad siempre es una fracción de la dioxina. Por ejemplo, el PCB más tóxico tiene una toxicidad estimada relativa a la dioxina, ¿ok? Por eso es un TEF, es un Toxicity Equivalent Factor, o sea, es un factor de toxicidad equivalente a una dioxina súper tóxica. Sigue siendo una fracción de, ¿ya? Pero lo único que les digo, memoricen estos ceros que están ahí, ¿ya? O sea, por ejemplo, el PCB77, ¿no es cierto? Es 1, 2, 3, 4, es 10.000 veces menos tóxico que la dioxina más tóxica que hay. ¿Ok? Ustedes dirán, Pero, entonces, ¿sí, sí? pero ¿están todos comparados con la misma dioxina? Sí, sí, sí. Yeah. La dioxina más tóxica se le asigna un factor de toxicidad 1 y todas las otras sustancias se estima su toxicidad respecto de esa dioxina, que es lo peor que hay. Lo peor que hay de contaminante orgánico persistente. O sea, hay sustancias químicas más tóxicas que esa dioxina, sí, pero no son orgánicas. Por ejemplo, son algunos residuos nucleares. Ya, ahí tú tienes algún ejemplo. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué importa esto? Porque los PCBs tienen una preocupación mundial, a pesar que son muchísimo menos tóxicos que las dioxinas. Y uno dirá, ¿y por qué? Bueno, primero porque su toxicidad, así, mirada absolutamente igual, es bastante, ¿ok? Pero porque también está propagado en todo el mundo. Entonces es un tema de riesgo, insisto, y los riesgos como es multifactorial, a veces hay sustancias que son menos tóxicas, pero más persistentes, más móviles, y las vuelve igual de riesgosas. ¿Okay? No sé si me siguen leyendo. ¿Sí? Respecto a la toxicidad, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes algunas clasificaciones, porque esto depende de cada PCB, obviamente, ¿no es cierto? Algunas clasificaciones de carcinogenicidad de algunos PCB, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven acá, el PCB acá, déjenme marcar, voy a tirar esta para allá que está molestando. Ya, por ejemplo, este PCB, que creo que es el 7, ¿ok? PCB 7, tiene una clasificación de la IARC 2A. Recordemos que las clasificaciones de la IARC es clase 1, probado cancerígeno en humanos, ¿ok? Clase 2A,
probado cancerígeno en mamíferos y evidencia bastante contundente, datos que se correlaciona con cáncer humano, pero no es probado en humanos 100%. ¿Okay? Ya después vamos en la 2B, ¿no es cierto? Que dice que, mira, si bien es cierto, no es probado cancerígeno en mamíferos, pero los datos muestran que lo más probable es que así sea. Eso sería como 2B. 3A sería como que la clasificación 3 sería que hay solo sospechas, pero evidencia insuficiente de que es cancerígeno en humano, y 4, la clase 4 recién es que no es cancerígeno. Es un probado no cancerígeno, por así decirlo. ¿Ya? Entonces 2A quiere decir que, en el fondo, si no es clasificado como cancerígeno es porque le falta un poquito más de evidencia. Entonces, algunos son 2A, otros son 2B. ¿Ok? Y esta figura me gusta mucho. Porque refleja también lo importante que es la actividad industrial. De hecho, algunos científicos ambientales le llaman a esto, la antropósfera le llaman a esto, que es que cómo influye la componente humana en la presencia de PCBs. En este caso, esto es PCBs me parece que esto es en sedimento, perdón, esto es molusco, disculpe. Estos son PCBs, el PCB 153 particularmente, en molusco y ostras, ¿no es cierto? Utilizadas como especie de referencia, ¿no es cierto? Pero presentes en distintos cuerpos acuáticos naturales. Y aquí está el río Sena, ¿no es cierto? Que es en Francia, que es uno de los ríos más contaminados, porque el que pasa, tengo entendido, como entre medio de París, si no recuerdo. Y si ustedes ven los niveles de PCB en esos moluscos que encontraron ahí, son muchísimo más altos que en todos los otros, los mismos moluscos que están presentes en otros ríos. ¿Ya? O sea, esto es para mostrar la influencia que tiene la industria y la urbanización del río Sena. ¿Ya? Y claro, a eso le llaman antropósfera. Nosotros vimos que a nivel ambiental uno habla de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, la biosfera como la intersección de esos tres donde se desarrolla la vida. Y algunos hablan de la antropósfera como que dentro de la biosfera estamos los seres humanos que además estamos generando una especie de subsistema que está generando cambios químicos y físicos en el entorno. ¿Ya? Varias veces más. Porque estamos hablando de alrededor de 40, como aparece ahí, a niveles hasta 600 nanogramos por gramo de peso seco del molusco o la ostra. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aparecen los niveles de PCB en sangre humana, ¿no es cierto?, en personas de distintas partes del mundo. ¿Ya? Bueno, aquí está centrado mayormente en Europa, pero lo que quiero apuntar es que se fijen en una cosa que, no sé si lo alcanzan a ver, una tendencia que no es tan clara aquí, pero quizás más adelante se va a hacer un poco más clara. Ahora no le voy a decir, miren la tabla y díganme qué tendencia ven. A ver si la logran identificar. Una tendencia. No es tan clara, ¿ya? Pero una tendencia. No sé si la alcanzan a ver. Yo estoy analizando, profe, pero todavía como que no saco ninguna conclusión. No, sí, cuesta encontrarlo, ¿ya? Profe, ese arriba dice, en donde dice age, years, la edad dice men, ¿son hombres? ¿Se refiere que son puros hombres? Claro, ahí especifican que son hombres. Lo que pasa es que para Pero este tipo de estudios... ¿Perdón? solamente lo naranjo, ¿hasta dónde?
No, no, ¿Hasta solamente dónde? el estudio de Ah, ya, 1988, ya, que ya, se hizo en ya. 1986, solamente ese estudio tomó hombre. Ahora, es importante esta diferencia entre hombre y mujer, ¿eh? Porque dado que los PCB se acumulan más en las grasas, y dado que por temas biológicos la mujer tiene una mayor proporción de grasa que el hombre, por eso es importante hacer esa diferencia a veces, ¿ya? En el caso de los PCB yo creo que es justificado indicarlo, ¿ya? Ya mira, en general lo que se ve, a pesar que en esta tabla se ven algunos casos, no en todos, ¿no es cierto? Lo que se tiende a ver es que mientras los estudios son más actuales, los niveles de PCBs tienden a ser más bajos. Por supuesto que podemos encontrar excepciones, ¿ya? Pero tienden a ser más bajos. O sea, cuando nosotros vamos avanzando en los años, ¿no es cierto? Tienden como a bajar, ¿ya? Por supuesto que hay algunos saltos por ahí, pero tienden como a bajar un poco. Ahora, esta tendencia no es una tendencia que yo les dijera, por ejemplo, acá 92 acá, ¿no es cierto? No es una tendencia que yo la vi, digamos. Se está viendo que en general, quizás esta tabla no es tan clara, ¿no es cierto? Pero en general, mientras más estudios actuales se hacen en todo nivel, agua, aire, suelo, biota, humanos, se está viendo una baja en las concentraciones de PCB determinado, lo cual era esperable, entendiendo que los PCBs como producto industrial, no me atrevería a decir que la producción es cero, pero que está tendiendo a cero, sí, por las restricciones que se han hecho, principalmente por el convenio de Estocolmo, ¿ya? Y también porque hay productos de reemplazo de esto, o sea, líquidos aislantes eléctricos, los PCB no son lo único, ¿ya? Entonces no fue tan difícil reemplazarlo. Creo que tengo un estudio un poquito más claro, donde lo pueden ver. Ah, bueno, aquí hay un estudio en leche humana en distintos países. ¿Okay? Bueno, lo importante que ustedes ven que aquí en leche humana en distintos países, incluso en algunos países desarrollados, se ven saltos en concentración bastante grandes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? En Canadá, ¿no es cierto? En Quebec, Canadá, que es un ejemplo de medio ambiente y de normas estrictas, y un país desarrollado y todo el tema. Fíjense que llegaron a niveles hasta de 1900 nanogramos, creo que estos son picogramos por gramo de grasa. ¿Ya? Ahora, eso es picogramo por gramo de grasa normalizado a un tipo de PCB, porque como los PCB son muchos, todos se expresan respecto de un PCB, ya que tengo entendido que es el más tóxico, que uno de los PCBs que más se parecen a la dioxina, de hecho. Lo vamos a ver más adelante. O sea, se normaliza, porque si no habría que arrojar la concentración por PCB, lo cual no es como así como lo que hicieron acá. ¿Ya? Ahí ya cuantificaron por PCB separadamente. O sea, esto también llegó a la leche humana. Y nadie anda comiendo PCB directamente, le repito. Como también nadie se anda lavando con aceite de PCB. Pero llega porque es ubicuo, generalizado, persistente. Lo estamos respirando en este momento. Por supuesto que nuestra generación respira menos PCB que las generaciones previas. ¿Estamos comiendo PCBs también? Sí, pero mucho menos que nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Estamos claros con eso? O sea, por eso cuando yo escucho, leo, y las personas pesimistas que dicen que estos convenios no sirven para nada, yo soy súper escéptico de los convenios internacionales y que se junten los presidentes a acordar cosas, pero tengo que reconocer que hay dos convenios que ambientalmente funcionaron. Protocolo de Montreal por el tema de los CFC y la agujero de la capa de ozono, y el convenio de Estocolmo por el tema de los contaminantes orgánicos persistentes, al menos para el caso de los PCB está funcionando. Para los otros casos todavía no. ¿Ya? Todavía no. Aquí tienen ustedes la determinación de PCB en leche humana desde 1984 al año 2000, separado por 3 PCB de referencia. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, esto va desde 1984 hasta el año 2000. Y el convenio Estocolmo creo que se formó en la década de los 90, creo. O a finales de los 80, no recuerdo muy bien. Yo les di el dato de la otra, no me acuerdo cuándo fue. Si ustedes ven, hay una baja. Por supuesto que hay años que de repente vuelve a subir, no sé, un poco. Estos son fenómenos complejos, ¿ya?
Pero si uno mira la tendencia a largo plazo, la tendencia es clara, lo cual es una buena noticia. Y esto es del año 2000, o sea, ¿cómo estará hasta el año 2021? Me imagino que mejor. A pesar que siempre dicen que China ha como violado varios acuerdos internacionales y está como reflotando algunas sustancias químicas que están prohibidas. Por ejemplo, China lo pillaron la otra vez que está lanzando CFC a la atmósfera, siendo que no debería hacerlo. Espero que con los PCB no cometan ese error. ¿Ya? Lo mismo pasa a nivel del aire. Si se determinan los niveles de PCB cercanos a plantas manufactureras de capacitores, que supuestamente donde ahí está la mayor cantidad de PCB antiguamente, antes de la Convención de Estocolmo. Ustedes ven, si bien es cierto, esta línea pareciera caótica, ¿no es cierto? Pero mientras más nos vamos al pasado, más contaminado en PCB están las plantas que producían estos capacitores, ¿no es cierto? El aire de las plantas que producían estos capacitores, y mientras más nos acercamos a la época actual, a pesar que esto llega solo hasta 1985, ha ido bajando. ¿Ya? Esto me voy a saltar un poco, después voy a volver a. Y claro, y aquí tienen ustedes más o menos cómo los PCB se mueven en la cadena trófica, porque dado que su constante octanol agua es bastante alta a favor del octanol, claro, si uno sube en la cadena trófica, se tiende a acumular más. ¿Ya? Si ponemos como referencia en un ecosistema acuático el plancton y le asignamos a concentración el valor de 1, se empieza a multiplicar por 2, por 3 o por 4 en la medida que va subiendo en la cadena trófica. ¿Ya? Y ahí el problema de los PCB. Y tienen ustedes la TDI, ¿ya? La ingesta diaria tolerable, ¿ok? De PCB total, ¿ok? Que está expresado en miligramos de PCB por kilo de persona por día. Si lo corremos la coma tres lugares, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0,13 microgramos por día o 130 nanogramos por kilo por día. ¿Ya? Esto es para un adulto. Si nos vamos a un niño, esto es bastante más bajo. ¿Okay? La pregunta del millón es, si esta es nuestra tolerancia, ¿no es cierto? ¿Existe algún contexto de los que les mostré en donde las personas estaban corriendo riesgo? ¿Qué piensan ustedes? Si esto es lo que aguantamos. Es importante lo que dice Benjamín. Estamos claros que el tema del corto y el largo plazo también influye. Este indicador tiene como base de cálculo un día, ¿no? Ya, o sea, no hace cálculo a largo plazo. Probablemente si nos ponemos a largo plazo, así cuánto toleramos en 20 años, probablemente el valor sea menos que este multiplicado por los días de esos 20 años. ¿Ya? Pero si tomamos como base de cálculo un día, supongamos que ustedes visitan en un día esa zona. Vamos a las tablas, miren. Anoten este valor, anótenlo ahora para que no se lo olvide, porque vamos a ir a las tablas anteriores. ¿Ok? Anoten esto, 0.00013 miligramos por kilo de persona por día. Anótenlo. Ya, ahí está anotado. Gracias, Benjamín. Ahora, volvamos a la tabla. Miren. Aquí tiene usted un valor. Supongan que ustedes viven cerca de una planta de capacitores. Y pongámonos acá, ¿no es cierto?, de que ustedes están acá. Y estamos acá, ¿sí? No tan altos. Estamos en este nivel. Y supongamos que este nivel, que sería extrapolado a lo que hay en los valores más decentes de esta tabla, así como menos por acá, supongamos que ese nivel son 200. ¿200 qué? Microgramos por metro cúbico. ¿Cómo harían ustedes el cálculo? Para ver si estamos, ese aire, ¿no es cierto? Estamos respirando y que nos hace ingresar PCB a nuestro cuerpo por respiración, ¿no es cierto? Supera nuestra tolerancia. ¿Cómo harían ese cálculo? ¿Qué datos necesitarían?
¿El volumen de aire que ingresamos? Más o menos el volumen diario que respiramos. 10 metros cúbicos. Eso es lo que se estima que respiramos los seres humanos en un día. Toman 10 metros cúbicos. 200 por 10 les va a dar 2000. ¿2000 qué? Microgramos. ¿De qué? De PCBs, ¿no es cierto? Ahora, esos microgramos de PCB que estamos respirando, asumiendo que todo lo que respiramos queda en nuestro cuerpo. No, eso por día. Estamos hablando por día, ¿ya? 10 metros cúbicos nosotros respiramos en un día, no en un año. O sea, estaríamos respirando 2000 microgramos de PCB en un día. ¿Ok? Ahora, ¿es mucho o es poco respecto a nuestra tolerancia? Profe, pero que arriba diga por año da lo mismo. Claro, lo que pasa es que el valor está medido por año, ¿ya? Pero esto es una unidad de concentración, es decir, si Ya, nosotros vamos sí. un día de ese año y nos paramos ahí, claro, estaríamos respirando un aire de 200 microgramos por metro cúbico ese día. Ujú, sí, ya entendí. Ya, serían ya, 2000 microgramos, 2 miligramos, ¿no es cierto? 2 miligramos de PCBs nos está entrando por día. Ahora la pregunta es, ¿eso supera la máxima ingesta tolerable o no? Tú dices que harto, pero fíjense que les falta un dato. O Porque sea, ¿cuánto pese la persona? ¿cuánto pesa la persona? ¿No es cierto? Para estos cálculos, para un adulto, se asume una masa promedio de 70 kilos, ¿ya? Que es como el promedio de hombre y mujer. Yo sé que hay gente que pesa menos, hay gente que pesa más. Pues supongan 70 kilos. Si quieren redondearlo a 100 kilos, supongan que una persona que ya tiene una masa bien grande, 100 kilos, ¿no es cierto? ¿Cuánto le daría? Ya, 0,013, ya tú lo hiciste por 70, ¿no es cierto? 0,013 miligramos por kilo por día. Ese es el cálculo que hiciste en Jaime, porque si dividiste por 70, te queda 0,013 miligramos por kilo por día. Lo cual es, si lo comparamos con la ingesta diaria tolerable, 100 veces más alto que la TDI. La TDI es 100 veces menos que ese valor, que el que calculó Benjamín. Estoy asumiendo que Benjamín lo calculó bien, así que 0,013 que te dio. Asumió una persona de 100 kilos. Profe. De 100 kilos, ya. Entonces, si asumiste 100 kilos, Benjamín, tendrías que haber dividido 2 miligramos por 100 kilos. 2 dividido en 70, ahí está, Nicolás lo hizo bien, ya. Nicolás, 2 miligramos dividido por 70 te da 0,029, ¿ok? 0,029 miligramos de PCB por kilo por día de persona. Y 0,029, voy a compárelo con el TDI, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. 0,029 miligramos de PCB por kilo por día. Si lo divido por la TDI, que es 0,00013, me da 200 veces más que la TDI. 220 veces más que la TDI. ¿Okay? O sea, incluso en la condición más óptima de este gráfico, que igual es viejo, o sea, los gráficos más nuevos deben dar mucho menos que ese valor. Pero para que ustedes vean la precaria calidad del aire que tenían esas zonas en esa época. Horrible. Si lo comparamos con la TDI, que está basado en normas de salud. O sea, bajo ese valor no se detecta un efecto nocivo en los seres humanos. ¿Ya? Fíjense, vámonos ahora a otro gráfico. Acá, este de molusco, ¿no es cierto? Ya, supongan, ¿no es cierto?, que ustedes
Acá. Vamos a ponernos acá. Pongamos 400. Supongan que ustedes se comen un molusco del río Sena, ¿no es cierto? Ustedes van a París, se creen lo máximo porque están en París, van a comer en un restaurante francés, ¿no es cierto? Y piden moluscos, y son moluscos que sacaron del río Sena, ¿ya? Y ese molusco tiene 400 nanogramos por gramo de molusco seco, ¿ya? ¿Qué calcularían para evaluar si ese almuerzo en París es peligroso o no? Respecto a los peces, por supuesto. ¿Qué necesitarían como dato? Necesitaríamos el peso de la cantidad de mariscos o moluscos que comamos. Ya, tomemos así una masa como estándar. Ahora, ojo que esto es gramo de marisco seco, ¿ya? Que es Sí. mucho menos que el gramo de marisco húmedo, ¿ya? Supongan que ustedes se coman 4 ostras, ¿ya? Y esa ostra en masa húmeda, ¿cuántos serían? 300 gramos, ya todo reventar. En masa seca, supongamos que son 100 gramos. Ustedes se comieron en ese almuerzo 100 gramos de molusco seco. Molusco húmedo sería mucho más. Por 300 gramos, ¿no es cierto? Es casi un cuarto de kilo. Es bastante, creo que nadie come tanto, digamos. Pero supongamos que ustedes consumieron 100 gramos de molusco seco. ¿Cuánto PCB se echan al cuerpo? Profe, es que no alcanzo a ver el gráfico. Dice nanogramos por gramo. Sí, en nanogramos de PCB por ya. gramo de peso seco de molusco. Entonces son 400 nanogramos por gramo de molusco seco. Y yo estoy diciendo que Sería ustedes por se consumieron 100. 100 gramos. Sería por 100, ¿no es cierto? 400 Sí, por 100 le daría 40.000. 40.000. 40.000 ¿qué? Nanogramos. Nanogramos. ¿Cuántos miligramos son esos? Tienen que dividirlo por 1.000.000, porque 1 miligramo es 1.000.000 de nanogramos. No, dividido por 1.000, no, eso te da microgramos, Nicolás, no te da miligramos. Tienes que dividirlo por 1.000.000. Recuerden que nanogramos di la menos 9, miligramos di la menos 3. Sería 0,04. 0,04 miligramos. Eso es lo que ustedes estarían consumiendo, ¿no es cierto? De PCB. Divídanlo por 70 kilos. Es 0,00057. Voy a darlo acá. 0,00, ¿cuánto cero? 0,00. 3 ceros después de la coma y después un 57. 0,00057, ya. ¿Y cuánto era el TDI? 0,00013. 13, ya. Es decir, igual es más alto, ¿se ven? Es un poco más de 4 veces más alto que el TDI. ¿Ok? Y eso asumiendo que no ni siquiera hemos respirado. Ah, por supuesto, estamos asumiendo que la única fuente de PCB son los mariscos. Ese sería como el supuesto optimista. Ahora, lo que sí hay que reconocer también es que estamos asumiendo un supuesto pesimista, que es que todo el PCB que ustedes consumieron quedó en su cuerpo y nada se excretó, lo cual también es falso. Ya, o sea, algo se excreta, pero poco porque este tiene mucha afinidad por la grasa. ¿Estamos? Así uno más o menos estima, estas son estimaciones obviamente, ¿eh? No lo toman como cálculos exactos, así uno estima más o menos el riesgo. Ahora, la gente que estudia toxicología, claro, tiene ecuaciones más sofisticadas que estas, cálculos bien por de arriba que estamos haciendo, o sea, toma cierta tasa de excreción, asume que alguna parte entra por los vegetales, o sea, los cálculos de riesgos que se hacen en toxicología son ecuaciones mucho más complejas que estas, ¿ya? O sea, me pregunto si la obesidad provoca más riesgo. O sea, generalmente los tejidos grasos tienden a acumular más esta sustancia. Ahora, distinto es, ¿y qué pasa con esa sustancia que está en el tejido graso? Claro, va a estar en el tejido graso, ojo, no va a estar en los órganos. Y probablemente eso le va a generar más efectos más que el adulto es al niño que toma la leche de esa madre que tiene su tejido graso, digamos, concentrado en PCB. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que las carnes grasas
las que comen carne, tienden a acumular más estos compuestos, ¿sí? La carne de cerdo, los pescados grasos, como el salmón, por ejemplo, tienden a acumular más estos contaminantes. Eso sí es cierto. Está estudiado. Eso, dudas, consultas, comentarios. Profe, yo tengo una consulta, pero es nada que ver, es del trabajo que estoy haciendo. Pero no sé si la Sí. hago ahora o después. Dale, dale. Ya. No, lo que pasa es que al final me decidí por el tema ambiental de Quintero y Puchuncaví Ya. y estaba buscando harta información, pero más que nada encuentro como noticias de diarios y como no he encontrado ni un como informe científico. Si me pudiera decir dónde buscar. Ah, ya, mira, déjeme, voy a hacer un paréntesis. Deme un segundo. A ver, para que busquen información, les recomiendo, en primer lugar, que se metan a la página de la Católica, como yo estoy puesto acá, y vayan a biblioteca. Acá abajo, biblioteca. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, se ve, profe. Biblioteca, ¿ya? En biblioteca, les recomiendo que busquen acá, Scopus, ¿ya? Los otros también son buscadores científicos, pero Scopus, para temas ambientales, creo que es mucho más amplio que lo otro. Creo, ¿ya? Vean Scopus. Aquí tienen que ustedes ingresar con su correo. O sea, este es un buscador pagado, pero que tienen acceso a través de su correo. Yo marco con mi correo. Se le va a abrir un buscador que es parecido a Google, ¿ya? Pero es solo de ciencia y de lo que se ha publicado en ciencia profesional, basado en revisión de pares y con artículos de primera fuente, nada de segunda fuente. Y aquí creo yo que es más probable que encuentre. Aquí simplemente ponen el nombre, por ejemplo, si pongo Puchuncaví, ¿okay? Profe, Uno pero puede hay poner que más. tener una cuenta del buscador. No, solo tu correo USB, Ah, nada ya. más, nada más, ¿ya? Y ahora, esto hace poco más de un año pasa esto, ahora se puede entrar desde cualquier conexión, incluso de hogar a este buscador, pero a través del correo. Antiguamente uno podía hacer esto solo desde el servidor de la Católica, o sea, no podía hacerlo desde la casa, ahora sí se puede, ¿ya? Escucha un cabino, ¿cierto? O puede poner más palabras clave, obviamente, si es que le salen muchos resultados, y ahí ustedes van a encontrar resultados, ¿ya? Aquí hay varios trabajos. Bueno, aquí al menos hay un paper de zona de sacrificio. Ya, sí, porque acá O hay sea, paper donde yo buscaba, fueran puras noticias, como de diario. Ya, aquí súper. tiene información de primera fuente, ¿no es cierto? Y todo. Hay mucha gente que está ahí, de hecho la ubico porque la gente que publica en Puchuncaví son remotas. Eso, y cualquier tema que ustedes busquen. Yo les di en la rúbrica, en el correo que les mandé, o en la rúbrica, no recuerdo muy bien, les di una lista de temas que podrían elegir, si es que salvo que ustedes quieran elegir otro. Ya, pero ahí están los temas como más, que más resuenan Profe, en el área ambiental. ¿Sí? eh, como subió una lista, si queremos elegir un tema, le mandamos algún correo así como avisándole que vamos a elegir ese tema. Si eligen uno de esas listas, no es necesario. De hecho, yo no tengo problema que algunos se repitan el tema, ¿ya? Porque el trabajo finalmente igual va a ser individual. Si ustedes proponen otro tema, sí mándenme un correo para yo chequear que hay material, ¿ya? Porque a veces pasan cosas que todavía no tienen estudio, ¿ya? Y no se vayan a meter en un tema que por interés se metan en un tema que no hay nada publicado. ¿Se fijan? Ah, ya, profe. ¿Ya? Por ejemplo, yo me atreví a incluir el tema de Fukushima, porque ahora sí que hay estudios, pero cuando pasó esto, los primeros estudios salieron como 2 años después. Nicolás dice que no recibes correos del curso desde el 20. Ah, yo no mando correos por el aula, ¿ya? O sea, yo subí la rúbrica, la subí al aula,
Si tú puedes entrar a la aula, Nicolás, ahí vas a ver en la rúbrica, en la descripción de la rúbrica, ahí dice, esta es la rúbrica para la evaluación del trabajo y aquí hay algunos temas. Y no les mandé, me expresé mal, no le mandé un correo, le subí la rúbrica con una descripción. ¿Ya? ¿Más dudas, consultas, comentarios? ¿No? No, estoy viendo el buscador, ahora sí, profe, ahora está buenísimo. Me voy a No, poner a este leer al buscador, tiro. desde mi punto de vista, este buscador es lo mejor que hay paciencia natural en mí. ¿Ya? Aprovechenlo. Esto es una cosa que la universidad tuvo que pagar y es muy cara la membresía, muy cara. No tenía idea que uno podía entrar así desde la universidad. O sea, No, como esto estos buscadores. hace muy poco que activaron esto. Hace muy poco. ¿Ya? Yo me enteré hace poco porque yo tuve que instalar un software especial para conectarme al IP de la universidad desde mi casa cuando tenía que trabajar en pandemia para bajar paper. Y después la persona informática nos informó que ahora se podía hacer a través del correo. Así que, y para todos, para profesores y estudiantes. Así que muy, muy útil. Bien. Bueno, este es un tipo de familia compuesto. Del otro que voy a hablar, en un segundo, son los de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ya, déjenme salir de acá. Voy a cerrar este. Voy a dejarlo obviamente enunciado porque me queda poco tiempo, pero para aprovechar. A ver, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, si nosotros vemos la definición del gobierno de Chile, no aparecen como parte de los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Ya? No aparecen explícitamente. Yo lo considero también un contaminante orgánico persistente y algunos libros también lo hacen, ¿no es cierto? Y creo que estaría en esta categoría. Subproductos no intencionales, que igual siendo persistentes, tóxicos y móviles, ¿no es cierto? Pero a diferencia de los PCB, los pH no son productos industriales. No hay fábricas que generen pH para vender. No, ¿ya? Son subproductos no intencionales de otros procesos. ¿Okay? Desde mi punto de vista, si bien es cierto, los pH no son los más tóxicos de la lista, y los vamos a ver cuando veamos su toxicidad relativa, sí son los más riesgosos de la lista. Desde mi punto de vista, obviamente que esto es debatible, ¿ya? Porque creo que los PCB tienden a estar más concentrados de forma peligrosa en contextos muy especiales, así como al lado de una fábrica, como vimos recientemente. Sin embargo, los pH tienden a estar concentrados en circunstancias súper cotidianas, que creo que hace que sea casi inevitable estar expuesto a pH a niveles peligrosos en un contexto de vida súper normal. ¿Ya? Esa es mi opinión. ¿Por qué? Voy a soltarme esto un poquito. Acá. Estos son los pH. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Ya? No son clorados. Y de hecho, eso, desde mi opinión, los vuelve menos tóxicos. ¿Ya? De hecho, las tablas de toxicidad lo van a mostrar. Ahora, igual son súper persistentes, ¿no es cierto? Son estructuras, porque son aromáticas, por resonancia, disipan la energía bastante bien, casi no se oxidan, casi no se rompen sus enlaces covalentes, se requiere mucha energía para eso. Y son estructuras planas que también hacen que entren fácil a las membranas celulares, ¿no es cierto? Entran hasta la mitocondria, he visto algunos estudios. ¿Ya? ¿Cómo se forman los pH? Los pH se forman como un proceso de combustión incompleta de casi cualquier hidrocarburo. Y eso incluye combustibles fósiles, quemar pasto, quemar carbón, cualquier hidrocarburo que ustedes combustionen, no de forma completa, que casi siempre pasa eso, ¿no es cierto? O sea, siempre quedan residuos, ¿no es cierto? Forma hidrocarburos aromáticos policíclicos, y el proceso es bien simple, es que cuando yo genero una combustión incompleta, empiezan a quedar algunos radicales libres de hidrocarburos que comienzan a ciclarse. Se comienzan a ciclar, se comienzan a ciclar, y hasta que de repente forman un anillo,
Forman 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos, dependiendo de la estequiometría de la reacción y las condiciones, ¿ya? O sea, son productos súper espontáneos de la combustión incompleta de cualquier hidrocarburo. Y, pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los contextos más comunes donde uno quema hidrocarburos? A ver, nómbrame alguno. En los autos. Automóvil. Y los automóviles están en todos lados. O sea, los pH están en todos lados. Donde hay auto, hay pH. ¿Qué más? En la cocina, cuando uno cocina. Cuando El ustedes gas. queman gas propano, ese hollín negro que queda pegado en la olla son puros pH. Y eso es lo que queda pegado en la olla, porque lo otro queda como partículas finas de la cual ustedes parte respiran. O sea, nosotros tenemos fuente de emisión de contaminantes orgánicos persistentes en la mayoría de los hogares del país. Y dentro de la casa, que es lo peor. Tampoco una quema al aire libre. ¿Dónde más? Bueno, en las industrias totalmente. La industria, hay mucha industria como una termoeléctrica, por ejemplo, que quema O carbón. sea, Puchuncaví y Quintero están fritos con todas las termoeléctricas que tienen ahí. Una de las razones por las cuales las termoeléctricas se les considera la fuente de energía más contaminante que existen y responsables de millones de muertes por año, ¿ok? Es esto. La estufa parafina, como dice Nicolás. Ustedes dicen, pero yo no veo que emita pH, que los pH en estricto rigor son en estado, digamos, en la componente atmosférica no se ven, salvo cuando empiezan a agruparse y formar partículas finas llamadas hollín. Ahí se empiezan a ver. Pero le faltan dos contextos súper comunes que no me lo han dicho, pero estamos claros. Parafina y cocina, que son combustiones intradomiciliarias, son contaminantes de pH. Va a depender de qué tan buena es la estufa, si emite mucho o poco. Las estufas que son muy buenas, son eficientes energéticamente. Claro, la combustión es más completa y emiten menos pH. Las estufas más antiguas emiten más. Lo mismo con la cocina, ¿ya? Pero les faltan dos contextos que no me lo han dicho. Tenemos auto, cocina, calefacción a parafina, las termoeléctricas, que ya lo mencionamos. O sea, para calentar el agua también, pero sería como lo mismo, ¿no? Es lo mismo, claro. Estoy hablando de otro contexto, ¿sí? El cigarro, o sea, en realidad, la quema de cualquier vegetal, puede ser también marihuana, ¿ok? Fumar, una cantidad de pH gigante, y el carbón de los asados. ¿Ya? Cuando los pH se agrupan, cuando están como moléculas aisladas, no se ven. Pero cuando comienzan a agregarse, es decir, son dos pH juntos, no enlazados, agregados físicamente, comienzan a formar partículas. Y esas partículas muy finas se llaman hollín. Si un pH tiene un tamaño de Armstrong, las partículas ya unidas van a tener tamaños de nanómetros o micrómetros. Son partículas muy finas que no se ven, pero son puros agregados de hollín. ¿Okay? Es lo que se llama el black carbon. El black carbon, ¿no es cierto?, son una agregación de moléculas aromáticas policíclicas de distintos tamaños. Que cuando uno los ve, ya están agregados en varias miles o millones de partículas individuales. ¿Ok? Pero eso es lo que sale del hollín. El humo del cigarro tiene parte de hollín, también tiene agua. O sea, no todo ese humo areda no es solamente hollín, también es agua. ¿Ok? Pero así, bueno, los incendios forestales, ¿no es cierto? Incendios de vivienda. Los incendios en general son súper emisores de pH, son súper tóxicos. ¿Estamos? Entonces, para terminar, háganse una idea cómo ustedes podrían estar ajenos a los pH, o sea, evitándolos. ¿Qué tipo de vida tendrían que llevar?
Les dejo la pregunta para que la discutamos mañana. ¿Ya? Después que se bañen con un califón a gas. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que esté Piénsenlo. muy bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Saludos.